Bienvenidos a Perspectiva Ibérica, programa del canal de YouTube del Trapecio TV. Hoy volvemos al formato original entre los dos Pablos, Pablo Castro Abad y el aquí presente Pablo González Velasco. En este sexto capítulo analizaremos y debatiremos con un criterio conjunto y comparado ibérico, como de costumbre, estos temas novedosos. El primero será la descoordinación de las políticas exteriores ibéricas. El segundo será comentar ese foro luso-español de competitividad establecido en la última cumbre ibérica de Huelva. Y por último, Pablo Castro nos comentará su experiencia en la charla en una escuela oficial de idiomas de Madrid sobre la enseñanza en portugués. Pues bien, empecemos por esa descoordinación de políticas exteriores ibéricas, que podríamos decir que contravendría el espíritu del Tratado de Amistad. Bueno, ¿cuáles son tus impresiones, Pablo? Bien, pues bueno, la verdad es que la descoordinación es más, por lo que he podido investigar, es un poquito más de fondo, perdón, de forma que de fondo, porque claro, España y Portugal son países socios y es verdad que la Unión Europea tiene un peso institucional muy potente, la verdad es que sí que está muy asentado y sobre el papel, pues... esa descoordinación no es tanto porque al fin y al cabo los dos actores, España y Portugal, muestran la necesidad de respetar el derecho internacional y son contrarios a la escalada. Lo que ocurre es que, claro, la política no es solamente fondo, aunque puede ser lo más importante. Las formas y sobre todo la proyección pública están siendo muy diferentes. Podemos hablar de perfil, ¿no? El perfil bajo que muestra Portugal y el perfil fuerte a nivel mediático, sobre todo, que está utilizando España. Y bueno, desde nuestro punto de vista iberista, lo que hemos observado es una falta de comunicación real, potente, incluso pues de escenificarla con una reunión de los ministros, como está previsto en el tratado que se puede hacer, ¿no? Y, y de los propios jefes de gobierno. Evidentemente estamos utilizando el marco de la Unión Europea siempre, pero nosotros pedimos que España y Portugal se muestren como un bloque y eso desde luego no ha sucedido. Portugal ha seguido con su perfil muy institucional, muy de perfil bajo. Bueno, se puede también justificar, no, bueno, no es la palabra, pero entender que Portugal, al ser un país más pequeño, con menos presencia en los foros internacionales, pues tenga ese perfil, pero no es esa solamente la idea. España, a través de su gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha mostrado un intento, no sé si, un intento sobre todo a nivel mediático de llevar un protagonismo muy importante a la hora de contestar a la acción que se ha referido a ella como unilateral e ilegal en varias ocasiones, que ha hecho la administración americana junto con Israel en Oriente Medio. Entonces, desde ese punto de vista, pensamos que es una ocasión perdida. Es un tema muy de primera plana, muy mediático, lógicamente muy importante para el mundo en general. Y España y Portugal no han mostrado ningún tipo de sintonía especial, más Ha allá. intentado en el viaje Antonio José Seguro, el nuevo presidente de la República de Portugal, ha intentado templar gaitas y decir y enfatizar en lo que se coincide, ¿no? Y eso, a favor de la paz, etcétera, ¿no? Hay cosas que evidentemente, cuidado que con el disparate de Trump, bueno, disparate, que está dentro de, históricamente lo ha tenido, en parte lo han barajado, el caso de Groenlandia, me estoy refiriendo, ¿no? De ciertas ambiciones.
es que también está el caso de las Azores en particular. Está la isla tercera con la base de Lajes, que evidentemente es súper, súper, súper estratégica, siempre lo fue. Y claro, sí, se rumorea decir, espero que nadie le sople al oído la idea de quedarse con la base. Entonces, claro, el decir que no a aterrizaje de aviones, pues ahí sí que le despertaría la idea de, ah, sí, pues me quedo con esa isla, ¿no? Entonces yo creo, y por eso también, Antonio, yo sé seguro, si el primer viaje ha sido a España, después va a haber un segundo viaje que tiene que ver con conmemoraciones, ¿no? del día de Camoins, si no me equivoco, viajará a Isla Tercera también, como suelen hacer también el rey español, también a las islas, ¿no? A Canarias o a Mallorca, porque también es una forma de decir esto lo consideramos territorio nacional, no se nos olvida, ¿no? Entonces puede haber también una sensibilidad por ahí. Hay gente que pueda decir, no, el tema de la alianza histórica británica, que no fue siempre así, cuidado, que siempre se dice la más vieja y tal, y hubo periodos donde no hubo eso y que hubo muchos cambios de ese tipo de alianza y vemos que, por ejemplo, ese tipo de alianza no se expresa en el primer viaje oficial del presidente de la República, sino que viene aquí o en muchos casos ni siquiera a Inglaterra o a España, sino a otros lados. Entonces, por entender eso, y también por ejemplo, las condiciones que pone Portugal a Estados Unidos en el aterrizaje en Laje es que sean estrictamente defensivas. Ojo, y también, que pasó a la historia aquello del trío de las Azores, también Durão Barroso le puso estas restricciones, es decir, que sea estrictamente defensivo, prohibición de ataques a infraestructuras civiles, control de tránsito y soberanía, es decir, que le tienen que consultar cada vez que haya un vuelo. Y bueno, y un perfil bajo. ¿Por qué? Porque también es verdad que en la regla de... En la guerra, normalmente cuando un ataque tiene... tú recibes un ataque, normalmente desde el lugar donde se ha recibido el ataque pasa a ser objetivo militar. Entonces también los gobiernos tienen que tener cuidado con esto. Y no se sabe muy bien hasta dónde llegan los misiles de Irán, ¿no? Entonces, puede haber algo de esto para entender también la posición portuguesa, que en la práctica, aunque le ponga estas restricciones, es, es un semáforo verde, ¿no? Aunque después pueden recolocar. En el caso español, que lo tengo aquí también, pues sí que es curioso porque es un veto total, incluso al abastecimiento en vuelo, que esto también, pues bueno, es curioso, ¿no? Sí que es verdad que existen unas excepciones, y las excepciones tienen que ver con si hay algún tipo de emergencia, si hay algún tipo de problema, pues por ejemplo, averías, falta de combustible extrema que comprometa la seguridad de la tripulación o temas de logística, sí, que no tengan que ver, o es que tengan que ver con el tema humanitario, de seguridad técnica, ¿no? Esos son los límites, ¿no? Entonces, pues bueno, así ha quedado la cosa. Es verdad que el enfrentamiento partidario entre el gobierno español y portugués viene un poco de atrás, pues Paulo Rangel, el ministro de Exteriores, participó en algunas manifestaciones con el PP aquí y bueno, ya ha quedado algún tipo de resquemor, ¿no? Bueno, es verdad que probablemente, ¿no? Pero siendo positivos, la institucionalidad de las relaciones ibéricas se manifiesta de una manera bastante asentada, pese a la discrepancia política y hechos puntuales como el que Mira, has citado de Pablo Rangel, que fue muy llamativo porque tomó la palabra en una manifestación en el centro de Madrid, abarrotada de gente. Y bueno, insisto, es un valor simbólico importante el que hubo en ese momento, pero la institucionalidad ibérica está bastante resguardada en cierta medida, ¿no? sí, por la Unión Europea, entre otras medidas, porque fíjate, hasta Meloni, que esta sí que está mucho más a la derecha que el gobierno portugués, ha dicho que era un disparate lo del sacar a España de la OTAN. Es decir, y esto lo ponía gente de ejemplo de, mira, en Europa comparado con América Latina, Eso es algo la que... derecha no se excluye a la izquierda, sino que mantienen por lo menos un terreno de juego en común, ¿no? Sí, bueno, ahí es lo que también quería ir yo a Iberoamérica.
porque, Ujú. claro, el contraste es muy grande, porque la institucionalidad iberoamericana pues no existe. Mm. Eso en términos prácticos no existe, aunque se llevan haciendo cumbres iberoamericanas de los jefes de gobierno y una No, secretaría, no, etcétera. y lo que había ya no es inoperante, es decir, Ha perdido que fuerza, mm, ha perdido fuerza con el paso del tiempo. Entonces, evidentemente, cuando hay un gobierno con una afinidad ideológica, como puede ser ahora en Brasil con Lula y Sánchez, pues se avanza de una manera muy fuerte o se tienen gestos de concordia y de coordinación en las políticas internacionales. Y si hay un gobierno de sentido contrario, como es Milei en Argentina, pues es justo lo contrario. Y claro, eso es un gran déficit de las políticas iberoamericanas, que vemos por contraste que no ocurre con Portugal. Con Portugal, porque está dentro de la Unión Europea, pero bueno, para nosotros Portugal pues es el núcleo del iberismo. Y no deja de ser Iberoamérica también, muy importante. Entonces, claro, ahí se manifiesta que la institucionalidad funciona, pese a la diferencia ideológica que se ha manifestado en cuestiones tan llamativas como lo de Pablo Rangel. Importante en ese aspecto, cómo Portugal está dentro de nuestra institucionalidad, pero sin embargo, ese paso que queremos nosotros de relación especial, que estaría fundamentada en el hecho de que Portugal también forma parte de Iberoamérica y podemos decir que es el único país que además de socio dentro de la Unión Europea es un país hermano, porque mm. los países iberoamericanos son países hermanos, eh, pero no son socios. Ahí es el matiz. Entonces, donde se cruzan los dos conjuntos es en Portugal. Para el iberismo, pues tenemos una narrativa construida de mayor integración, pero esa es la justificación. Entonces, bueno, podemos estar desde ese punto de vista satisfechos, pero insisto, ante situaciones coyunturales tan significativas como la actual, el hecho de que no haya unos protocolos, unos mecanismos en que se manifieste ese bloque ibérico de una manera clara y con proyección internacional es un déficit para las relaciones ibéricas. Sí, Ese es el mensaje que yo creo que claro. debemos nosotros eh, transmitir. Claro, yo creo que algunas diferencias que hay, aunque en la izquierda portuguesa puede haber también algo de antinorteamericanismo y tal, pero en España, a raíz del desastre del 98, eso es bastante transversal, aunque la derecha ha intentado revertir eso, pero sí que ha quedado ese pozo en general, ¿no? Que es un poco paradójico, a veces esquizofrénico, porque evidentemente con Estados Unidos estamos en la OTAN, evidentemente ahora en una situación un poco peculiar, y siempre va a haber espacios de competencia y de cooperación, ¿no? Y además que somos amplios consumidores de su cultura y etcétera, ¿no? Entonces, claro, el oponerse a una guerra por el tema del pacifismo, por todo lo que... Hay una cierta tentación que evidentemente eso le puede ayudar a la hora de mejorar su imagen, Pedro Sánchez, y presentarse a las siguientes elecciones con más fuerza, ¿no? Entonces, y también le viene de atrás con razones sólidas por la cierta desproporción que ha hecho Israel en reacción a los graves atentados que sufrió. Y también que yo creo que la raíz de todo esto viene originariamente también por el espionaje que le hizo Marruecos a Pedro Sánchez a través del software de la empresa israelí Pegasus, y Pedro Sánchez intentó que la empresa israelí colaborase para saber exactamente lo que tenía Marruecos, y finalmente hubo un intercambio de información, algo, unos contactos, pero al final no obtuvo toda la información que demandaba Sánchez, y yo creo que ahí cogió bastante tirria al gobierno de Israel, que probablemente tenga
sus razones sólidas. Ese episodio todavía no sabemos exactamente hasta qué dimensión llegó y qué tiene Marruecos e Israel. Obviamente, o por lo menos la empresa probablemente tenga esa información o tenga algún tipo de acceso. Y a través de ahí yo creo que ya vino ese desgaste, ese choque con Israel, que normalmente en España siempre, aunque ha habido siempre la tendencia de opinión pública es a ser pro-Palestina, pero siempre por el pasado sefardí, por el pasado también de Al-Ándalus, siempre se ha intentado, o Felipe González lo intentó, de tener una posición conciliatoria. No llega a ser nunca neutral, pero la neutralidad ibérica sí que tiene tradición a la hora de las guerras internacionales. Y es verdad que ahora se ha adoptado un lado y bueno, ante el unilateralismo de Trump, ¿no? Que evidentemente no contó con aliados ni nada a los ataques de Irán, y pide después colaboración, pues la verdad que pues bueno, hay ciertas razones y sobre todo en el marco del abandono de Ucrania por parte de Estados Unidos y el refuerzo de la Unión Europea como polo autónomo, hay ciertas razones a favor de la posición de Sánchez, aunque evidentemente es muy difícil que consiga el apoyo de Alemania, quizá un poco de Francia, para llevarlo a cabo, ¿no? Todo ese polo estratégico autónomo. Entonces estamos en una situación así complicada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que, claro, la postura del gobierno de Pedro Sánchez, y parece que es la postura de Sánchez únicamente, y los demás van detrás, de adquirir un protagonismo, sobre todo mediático, a nivel internacional tan potente, y un perfil fuerte en esta crisis está fuera de lugar en términos generales. Está fuera de lugar por el peso de España en este contexto, aunque España juega su papel histórico, como has comentado, de concordia generalmente. Recordábamos en algún momento la postura de Felipe González, tratando siempre de templar gaitas, ¿no? De que las partes estuviesen de acuerdo, etcétera, pues adquirir ese protagonismo que no es liderazgo porque no lo puede asumir, porque no tiene el peso Sí, es un suficiente. poco de poder blando, pero ni siquiera se ha desarrollado ese discurso. Pero claro, de poder duro, es muy Poder escaso el de duro, pues hay España. alguno, pero claro, obviamente son partes en conflicto y la parte en conflicto, en cuanto ve que del otro lado hay algún actor que de alguna manera les está dando aire, pues se agarran Mm. a él, lógicamente. Sí, sí, sí. Claro, No, y las bases militares de Rota y Morón están en una ubicación tremenda para ir a la en una zona. ubicación estratégica. Entendemos que si en una situación de tensión máxima, pues claro, España tendría que apoyar su decisión siempre en la Unión Europea, de una manera aunque es es algo de soberanía, que lo puede tomar directamente España, pero en una situación de máxima tensión entendemos que es así. Entonces, el protagonismo de España y la postura más firme dentro de que en términos puramente objetivos se defienden pues con el marco de la legalidad internacional, del derecho internacional, es muy llamativo. Y bueno, parece atender a motivos políticos, más que otra cuestión, de Aunque ganar es verdad que una presencia, un liderazgo, también algo a lo mejor muchas veces que ocurre a los segundos mandatos de los presidentes, de lo aquí no sabemos muy bien cuál es el mandato de Sánchez, si es el tercero, como por tantas elecciones que hubo, pero bueno, básicamente la segunda parte de un mandato en que los presidentes quieren trascender, quedar en la historia. ujú, Entonces, esta idea que es también en la que puede estar jugando Trump, desgraciadamente, ¿no? sí. Entonces, esta idea parece que también puede estar detrás de esa posición tan firme. Sabemos que a Pedro Sánchez le gustan las cámaras internacionales y es una manera de atraer foco clarísima. Evidentemente no se puede banalizar con una guerra, que hay muertos, que hay desgracias humanas
y pretender que solamente es por una cuestión de imagen sería erróneo. Efectivamente, ha habido una quiebra de la legalidad, una unilateralidad y un cambio absoluto en Estados Unidos, y eso hay que contestarlo. Pero la Unión Europea lo está contestando. ¿Y quién debe de contestarlo? Pues lo deben de contestar todos los países, pero hay unas jerarquías y unas influencias que se respetan habitualmente. Desgraciadamente, esta postura puede tener algún coste para España en cuestiones de todo tipo, porque estamos contraviniendo a los Estados Unidos, que hay que hacerlo cuando toca, evidentemente, y ahora toca. Pero el sacar la bandera y dar la cara en primer lugar, pues puede que nos llevemos algunos tortazos extras, que no soportaríamos a lo mejor en primer lugar si hubiésemos mantenido una postura más institucional del tipo de la que está manteniendo Portugal. Sí. No, es que Trump, si hubiese conseguido, y a lo mejor todavía está a tiempo, pero lo veo cada vez más difícil, un cambio de régimen y que fuera ordenado, o por lo menos que no desembocara ni en guerras Sí, la cosa civiles, ni en política. desintegración territorial, si lo consiguiera, hubiese dejado muy mal a Sánchez, porque también, oye, tienes que tener un discurso de cara a cierta población de Irán, que es verdad que Irán no es el régimen islámico más radical, pero tampoco es el más moderado, y hay reivindicaciones, se aplastó a la izquierda en su momento, a la izquierda islámica dentro también, a muchos Situaciones de manifestantes. mujer, Entonces tienes que tener un discurso también para los que están ahí sufriendo eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que pasa que, claro, cuando se ha visto que lo que esto puede derivar es a reforzar a los sectores más radicales y encima empeorar las condiciones de vida de la población, pues claro, y además generas una crisis económica internacional, pues entonces ahí sí que puede ganar y puntos. Pedro Sánchez de momento todavía la está Cuba bien le está abierto. haciendo mal a Estados Unidos, pero no sabemos cómo puede acabar la cosa. Claro, claro. Obviamente, irse de un lado cogiendo una bandera del humanitarismo. No parece que está bien, claro, si cogerla la ha cogido la Unión Europea. Sí, insisto, en la postura institucional de la Unión Europea es la que hay que seguir. De todas maneras, Sánchez incurre en muchísimas contradicciones, porque, claro, coger la bandera de la máxima legalidad internacional y en España, pues estar siempre bordeando las leyes, tensionándolas, por lo menos en asuntos como, como no presentar los presupuestos o como la ley de amnistía, que en un principio era anticonstitucional según sus propias palabras y luego no. En fin, que no ha tenido una relación con la legalidad demasiado pacífica. Ahora agarrarse a la legalidad internacional está bien, yo particularmente lo comparto, pero genera fricciones. Por otro lado, hay que decir también que la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, hizo unas declaraciones peligrosísimas, bajo mi punto de vista, que llegó a decir que la legalidad internacional no era suficiente. Entonces, si no es suficiente la legalidad internacional, el siguiente paso es que lo único que vale son las bombas, y entonces es cierto que ahí las contenciones son importantes. Pero Hombre, también, ahí hay un debate entre realismo porque claro, como todavía no somos un Estado internacional y no puede, hay situaciones de vacío de poder y sobre todo de veto entre grandes potencias, porque por ejemplo, evidentemente si Estados Unidos lleva su intervención al Consejo de Seguridad, iba a tener veto, es decir, que tú digas, ¿está y protejo, justificado en estas condiciones? Puedes decir, no, porque Irán tiene suficiente estabilidad. O no, porque siempre está prohibido, tiene que ser la propia población que se rebele en algún momento y sin ayudarles. Claro, ahí hay un debate que no ha entrado el gobierno español en qué condiciones se puede intervenir o no, o si solo con el Consejo de Seguridad, si solo con el Consejo de Seguridad, siempre va a haber un veto, ya sea sí, de claro, la Rusia. legalidad internacional muestra unas carencias enormes para afrontar situaciones Tú- como la de Irán, o como que quería comentar un poquito la situación de Venezuela, porque ahí es donde creo que tanto a España como a Portugal le corresponde el llevar el protagonismo
Lo del liderazgo, ya sabes. Claro, no, y ahora es muy curioso porque ahí sí que parece que reman un poco en común con Trump, porque ahora están los hermanos Rodríguez con el otro Rodríguez, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que parece que se han olvidado de Maduro y siguen ahí. Y Repsol está dentro, es decir, que ahí están calladitos diciendo, bueno, Ahí, vale. efectivamente. Por un lado, pues la quiebra de la legalidad internacional fue obvia, que también la puso de Ujú, manifiesto el propio gobierno de España, con la intervención en Venezuela, en la que también hubo muertos, que no hay que olvidarlo. Fue una acción militar agresiva. Y bueno, la posición de España pues no ha tenido ese protagonismo tan singular que está teniendo en Oriente Medio, cuando lógicamente es nuestra área de influencia, es un país hermano, hay infinidad, no sé, hay muchísimos españoles allí de origen o de descendientes, y venezolanos aquí, pues ha sido el lugar principal de refugio entonces, bueno, nos hubiese correspondido un mayor protagonismo. Pero ahí, como comentaba, pues hay ciertos claroscuros ideológicos, porque el gobierno de Maduro, aunque lógicamente no se alinea con el Partido Socialista de aquí, o el Partido Socialista de aquí no se alinea con las políticas del gobierno de Maduro, pues la oposición tampoco. Entonces ha habido un accidente de claroscuros, el papel un poco turbio de Zapatero, que por un lado pues se pone todo tipo de medallas porque consigue ciertas excarcelaciones, pero por otro lado pues parece que hace negocios un poco que rozan a veces lo no demasiado coherente dentro de Venezuela. Y bueno, yo creo que igual es una ocasión perdida nuevamente en política internacional, tendremos mucho camino para mostrar una opinión o una postura firme, común con Portugal, que Portugal, por cierto, también tiene una colonia muy grande de portugueses en Venezuela. ujú. Existe una colonia histórica Hombre, muy grande. a ver, yo aquí Y está. esa lógica iberista no funciona en estos niveles en absoluto prácticamente. Ujú, ujú. Absoluto prácticamente. Y Sí, es una sí. ocasión perdida doble, ¿no? Y aquí, pues, digamos que con más fundamento por los lazos históricos Ujú. y de movimientos migratorios. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ese liderazgo que corresponde a España a Portugal hay que extendérselo también a los vecinos, Brasil Sí, claro. y Colombia y, bueno, y México también, ¿no? Y yo creo que el fracaso un poco de no conseguir una transición pacífica sin intervención de Estados Unidos es culpa de todos estos gobiernos y bueno, y también está el caso de Cuba que también por aferrarse al poder lo Claro, mismo se llega a una situación parecida a la de Puerto Rico. es Vamos a ver. una auténtica pena observar que esta crisis venezolana acabe siendo resuelta por una intervención americana tan zafia. Pero si al Ujú. final es lo que lo resuelve, pues para los que están allí viviendo, si les mejora sus condiciones de vida, pues Sí, aplaudirán, lógicamente, sí, 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 con sí, el sí. hambre, no se negocia. Entonces, si pasamos de situaciones Sí, sí, sí. un Y bueno, poco... ya para cerrar un poco de este debate de la legalidad internacional, sí que me gustaría poner un par de ejemplos interesantes para que no se tiene este debate, ¿no? De, por ejemplo, si ante la matanza de Israel en Gaza, China resolviese intervenir, si lo lleva al Consejo de Seguridad, recibiría probablemente el veto de los Estados Unidos y probablemente de otras potencias. Entonces, claro, ahí, ¿qué posición tendría el gobierno español? Diría, no, no, estoy en contra de todas las intervenciones que no autorice el Consejo de Seguridad. Claro, ahí, yo, ante la falta de doctrina y ante la falta de criterios, pues uno echa de menos en qué situaciones sí y no todo es legalidad, yo creo, porque habrá situaciones Bueno, lo que límite. ocurre es que Si lo hay un ilegal, Hitler o si, por ejemplo, la situación que sí que se vio muy clara es la coalición que se hizo contra el ISIS, contra el Daesh, ¿no? Y aquello no fue autorizado por la ONU porque estaba en contra Rusia y Siria, que tenían su propia intervención montada contra el ISIS. No quería
la intervención de los americanos y España, cuidado, que sí que no intervino directamente, pero sí entrenando dentro de esa campaña en general a cuerpos en Irak y tal, que hace poco además los ha retirado porque estaban, claro, forman parte, podían ser objetivo de Irán. Y entonces, claro, ahí hay un debate claro, no puedes decir, estoy en contra de todas las intervenciones. De verdad, por ejemplo, el PSOE hubiese estado en contra, o el PC, de una intervención de los aliados contra el régimen de Franco. Yo creo que no. Entre otras cosas, aquel intento de entrar por el Valle de Arán era para intentar establecer un gobierno y que fuera reconocido y que intervinieran los aliados. Es decir, otra cosa es que digas, no, es que vienen, bombardean y sin selectividad y matan un montón de gente. Claro, pues eso puedes decir, oye, me empeora la situación, ¿no? Pero cuidado porque mucha gente extenuada de décadas y décadas de régimen sí que es capaz, incluso la propia población, de justificar una intervención extranjera. Y bueno, aquí hemos tenido algunas, ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, para sacar a los franceses necesitamos la ayuda de los ingleses, aunque es verdad que los españoles y portugueses hicieron, heroicamente defendieron España y la península. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un análisis un poco genérico del asunto. Son temas evidentemente muy complejos, pero insisto, la visión iberista es que España y Portugal aprovechen, no aprovechen, sino que muestren siempre que sea posible una opinión común y se muestren como un bloque, cuestión que nosotros reclamamos. Bueno, ahora pasamos al tema del Foro Estratégico del Uso Español para impulsar la competitividad, con una hoja de ruta de medidas prioritarias. Esto es interesante porque normalmente cuando interviene el mundo de la economía o de las finanzas, normalmente tiene más poder que otros ministerios y esto de alguna manera afecta transversalmente a varios aspectos, ¿no? Está el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, la factura electrónica común, cuentas bancarias transfronterizas, contratación pública interoperable, interconexiones eléctricas con Europa y cooperación entre bancos de promoción. ¿Cómo lo ves? Pues veo que efectivamente lo que has comentado, la economía, los aspectos económicos de mercado son los que mejor funcionan y parece que estas medidas son propuestas por los actores económicos de ambos lados de la frontera sobre cuestiones muy prácticas y muy necesarias. El impulso de los ministerios de Economía es muy positivo y obviamente desde nuestro punto de vista iberista pues lo vemos muy bien. Solamente, claro. ¿Por qué se hace una comisión? Bueno, a veces se dice que cuando algo no quiere que se solucione, pues se hace una comisión para enredar un poquito y para marear la perdiz. Pero no creo que sea el caso, sino que es justo al contrario, sino que los mecanismos que se tienen actualmente no funcionan. Y o son muy lentos o se enredan en cuestiones administrativas y burocráticas y la practicidad del mundo de la economía y del mundo del mercado, de la empresa, pues ha llevado al ministro, que es de Cáceres también, pues supongo que tendrá algún tipo de contacto más directo con la realidad empresarial de la zona, a cortar por lo sano y decir, vamos a hacer una comisión y vamos a coger, supongo que en esa comisión, los órganos administrativos que tienen capacidad de toma de decisiones ejecutivas potentes y rápidas y vamos a sacar adelante cuestiones que son necesarias. Ahora viene lo de la factura electrónica, bueno, pues es una cuestión que hay que resolver. el de- que hay que hace falta operatividad. El asunto de los títulos, de las cualificaciones profesionales que tanto he reclamado, pues a veces lo que puede ocurrir es que sea necesaria una cualificación profesional que lleve tiempo la convalidación o que no haya unos paralelismos claros. Entonces esto creo que supongo que irá por sectores muy concretos A mí se me ocurre un sector que conozco que es, por ejemplo, el de la atención a personas en situación de dependencia
que en España es necesario un certificado de profesionalidad específico, que también en teoría está dentro del marco europeo, etcétera, pero que en la práctica pues a veces puede llevar a problemas, pero también está a la hora de poder ejercer a los dos lados de la frontera, también está todo el tema mm, sanitario, bueno, este que os he comentado anteriormente sería sociosanitario o también de cuestiones más industriales, como puede ser pues las instalaciones eléctricas, sin ir más lejos, que hace falta un carné para poder, o de gas, tenemos algún compañero por ahí que se dedica a estas cosas. Entonces, claro, esas son cuestiones que sobre todo en lo transfronterizo son fundamentales para que un autónomo, un fontanero autónomo que esté trabajando con gas o con electricidad pueda firmar certificados a un lado y otro de la frontera, seguramente existan trabas y ahí es donde va la cuestión bancaria también importante para el día a día, etcétera. Recuerdo que hay otros muchos temas. Yo creo que han localizado estos y han dicho, venga, esto hay que solucionarlo de una manera urgente y por una vía más rápida que otras cosas que se llevan ahí en los cajones pudriendo. Y bueno, pues nos gustaría que los mecanismos generales eh, fuesen los que solucionan estos problemas de manera ordinaria, pero si no lo hacen, que se cree una comisión que no deja de ser algo un poco excepcional para que arregle las cosas, pues eso es lo que importa. Entonces, bien, imagino que esto, que también se ve que el voluntarismo de un ministro, porque pueda tener mayores contactos con la raya, ayuda. Bueno, sí, son cosas que siempre han pasado. ¿Eh? Cuando un ministro o un presidente del gobierno puede ser de determinada zona, mm, suele echar una mano a resolver los problemas de esa zona de una manera más eficaz. Sí, en ese sentido, Carlos Cuerpo yo creo que puede ser un aliado del liberismo si hace bien las cosas. Y ha habido algunos gestos ya con Portugal, yo sí que se los he visto. Entonces, pues bueno, y parece que está ganando enteros, aunque no, algún apuntado si pudiera ser un sucesor de Pedro Sánchez, pero todavía él quiere quedarse más tiempo, así que tendrá que esperar y tendrá que disputar su plaza, porque tiene todavía un perfil muy técnico y menos político, ¿no? Pero está muy bien visto en general, ¿no? Vamos a ver cómo acaba esto y si te parece pasamos por último a la experiencia que has tenido en la Escuela Oficial de Idiomas. Coméntanos cómo fue. Bueno, fui invitado por el profesor y colaborador nuestro de largo recorrido, Sergio Masucci, a participar en una de sus clases, pues exponiendo un poco pues, nuestra trayectoria como medio de comunicación, el trapecio y las reivindicaciones que llevamos a cabo, sobre todo con el libro de los 8 objetivos prioritarios para el desarrollo entre España y Portugal. Y acudí a la escuela Jesús Maestro, que es la escuela histórica del centro de Madrid en idiomas, y no sé, probablemente sea el lugar, junto con la Casa do Brasil, donde más tradición existe de la enseñanza de la lengua portuguesa en Madrid. Y bueno, la recepción por parte del alumnado, del profesorado, fue muy buena. Tuvimos ocasión de charlar, yo de hacer una pequeña exposición y después de charlar sobre los diferentes asuntos que tenemos sobre la mesa. Y bueno, fue una experiencia muy grata. Centrándonos en el asunto de la enseñanza del portugués, pues vemos que ese es el lugar junto con Casa de Brasil y bueno, tuvimos la ocasión de una vez más, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, de poner de manifiesto el grandísimo déficit de enseñanza del portugués. En España en general y concretamente en la Comunidad de Madrid, donde pusimos de relieve lo que tantas veces hemos dicho, que pensamos que esta enseñanza y aprendizaje del portugués es algo que tiene un valor estratégico
para Madrid por infinidad de motivos, pero bueno, uno de ellos, y así como muy obvio, es que Madrid es un hub ibérico para la distribución y para el mundo empresarial. Es decir, que desde Madrid, en Madrid hay infinidad de sedes empresariales que operan en toda la península ibérica y que, lógicamente, cuando realizan sus actividades con Portugal, tienen que utilizar la lengua portuguesa y, y- y también hay que vender productos a Portugal, ¿no? La labor comercial también muchas veces se realiza en Portugal, en portugués, que es lo que motiva en gran parte el que exista una oferta privada importante de enseñanza del portugués en academias como Agorolingua y otras con las que también tenemos colaboración y conocemos a profesores, etcétera. Pues bueno, esto es un contexto con el que llevamos trabajando mucho tiempo. Desgraciadamente, las administraciones hacen oídos sordos, no tiene un mínimo desarrollo, lo cual es sorprendente porque la vocación de Madrid como capital iberoamericana, capital con mayúsculas a nivel cultural, a nivel social, con la recepción enorme de inmigrantes que tenemos, también brasileños, también portugueses, también en el África lusófona. Sede de la OI, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos, que pretende ser bilingüe, es decir, infinidad de factores. Además, que el conocimiento de dos lenguas extranjeras es también objetivo de la Unión Europea, y qué mejor que aprender el inglés, que está asentado como lengua franca internacional. Y para nosotros, pues el portugués, quizá, bueno, en competencia legítima con el francés, pero por lo menos en competencia legítima, porque actualmente, y justa, actualmente pues el portugués nos enseña en el sistema educativo de Madrid. Y es una oportunidad perdida, esta vocación de Madrid como capital iberoamericana, tantas veces manifestada por las autoridades de la Comunidad de Madrid, no se refleja en la política educativa en lo referente a la lengua. Parece que hay un olvido. Parece que en Madrid nos comportamos con el portugués nos hemos comportado históricamente con las lenguas regionales del resto de la península, es decir, ignorándolas. Y bueno, pues Sí. No, y fíjate que ha tenido protagonismo en el Real Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? El mundo de los portugueses, por poner algo que la gente de a pie lo tenga así un poco más entienda, cercano. Y bueno, del mundo del punto de vista turístico y de los vuelos y de todas las relaciones es brutal. cultural. Otra cosa es que se Realmente considere da de, los no lo veo vuelos. necesario, pero en cambio en el mercado laboral, si tú tienes esa idioma como segunda lengua, vamos a decir, la primera evidentemente el inglés o otras lenguas, pues te va a dar un valor diferenciado, ¿no? Y por agregar algo más, está el tema de la Casa de la Lusofonía, ¿no? Que en su momento se intentó, pero llegó la crisis de, sobre todo la Casa de Portugal, pero que bueno, que se podría hacer extensible a la lusofonía. O que, por ejemplo, estas primeras cumbres, que la primera cumbre que ha habido entre Brasil y España, que ha sido hace poco en Barcelona, se afirman muchas cosas, mucho de sintonía ideológica y tal. Se intenta embaucar un poco a Brasil de que asuma más responsabilidad en el espacio iberoamericano, especialmente ahora que va a haber la cumbre en España. Por ejemplo, en el caso de la OIJ, la Organización de la Juventud Iberoamericana, la ha asumido un cargo que era del Partido de los Trabajadores, es decir, que ha asumido algo en ese espacio iberoamericano, pero sin embargo falta en el plano cultural no una mera cooperación como si fuera un país más. Y más allá de lo que ya existen en el plano iberoamericano, sino que realmente haya una apuesta. Si existen esas casas con el mundo árabe, con la Casa América, que es muy general, ¿no? Sefardí, no sé qué, ¿por qué no una casa de la lusofonía, ¿no? Claro, claro. Sí. Una Y pena. además en el ámbito privado, pues las cosas se mueven incluso más, porque ahora, por ejemplo, tenemos el concepto de Caetano Veloso, el gran
el gran cantor, cantante brasileño de la bossa nova. Y bueno, hace una visita a Europa, pero solamente va al espacio iberoamericano, solamente viene a Portugal y a España, porque las conexiones y los vínculos obviamente son más potentes. Hay cosas, evidentemente, también están los premios de cine iberoamericanos. Sí. Y hay un montón de cosas, pero claro, la institucionalización es relativamente baja, la inversión pública en estos aspectos es pequeña, ¿no? Bueno, Incluso, te digo, todavía se siente la crisis económica de lo que se desmontó y de lo que había no antes, hemos porque alcanzado. había las fundaciones culturales, movían bastante dinero y todo eso se desmoronó también por la crisis aquí y después posteriormente hubo una crisis en Brasil y todavía no se ha recuperado, aunque sí que prevalecieron, por ejemplo, el Centro de Estudios brasileño, existe una fundación cultural que tiene menos peso de lo que tenía antes, pero el Centro de Estudios brasileño sigue muy vivo. La Casa de Brasil sigue ahí resistente, pero ya ha tenido otras épocas de grandes actividades, ¿no? Y Sí, entonces, claro, esos son las grandes empresas, esos son los gobiernos que realmente quieran invertir, porque al final eso sí tiene cierta necesitamos, rentabilidad. en el ámbito de Madrid necesitamos la Casa de la Lusofonía, porque es un agravio comparativo también, ¿no? La Casa Árabe viene también, nace de esa idea de hermandad histórica, inaugurada por el rey Juan Carlos en su día, y bueno, qué menos que tener ese ámbito que se puede financiar de diferentes maneras, se lo puede financiar España como una de las casas más que ya las financia. Pero bueno, también lógicamente sería muy bueno contar con financiación de las empresas privadas que tienen intereses en los dos países, incluso por de los propios gobiernos lusófonos, ¿no? Que es verdad que siempre se ponen de perfil. Bueno, aquí lo que se hace cultural es la mostra esta que hace Portugal, creo que es bianual ahora, no recuerdo bien. Y poquito más. Entonces, esta casa de lusofonía hemos reivindicado muchas veces sería necesaria. Y luego pues lo que hemos comentado de la lengua, darle un empujón importante, que por otro lado, pues sabemos que en la retórica de las cumbres ibéricas, pues se repite, y en la de las iberoamericanas también, ¿eh? La retórica de que las lenguas deben de estar más presentes, se ha hecho énfasis en que también como lenguas de ciencia del ámbito tecnológico. Y bueno, yo creo que la medida más práctica de verdad es poner 2 horas de portugués de primero a cuarto de la ESO. O sea, vamos a decir una cosa así muy clarita, que todo el mundo entiende. Quizá ponerlo obligatorio sería algo fuerte, pero como una posibilidad optativa bastante general dentro del sistema de Madrid, sería algo muy bueno Sí. que acercaría muchísimo, muchísimo el mundo lusófono a la sociedad madrileña, en este caso, porque hay que recordar que estas decisiones las toman las comunidades autónomas, que la de Extremadura lo está haciendo, por ejemplo, con bastante fuerza, ¿eh? Y que ahí ganaríamos todos muchísimo, y los alumnos también, como comentaba, desde el punto de vista competitivo, no se trata solamente de Incluso, una ideología cultural que nosotros queramos transmitir, sino que desde el punto de vista competitivo, pues lo hemos explicado hasta la saciedad, el portugués es un idioma, el único idioma intercomprensible en gran medida, que además es internacional. y Y desde el debería punto haber de al vista menos castellano. Entonces tiene todo tipo de un ventajas. colegio bilingüe, por lo menos en Madrid. En Sí, Carabanchel se junta una población muy grande, hay algunas zonas como Vista Alegre que esa es también que otra. hay una cantidad de comercios, por ejemplo, brasileños muy grande. Esa es otra área de Eh, oportunidad, pero yo lo que Existe en propongo. Lisboa y en Sao Paulo existen colegios Claro. españoles, ¿no? Es verdad que es Sí, otra. pero es verdad que eso tiene una influencia social, pero más limitada. La propuesta que tengo yo Sí, sí, un sí, cuarto sí. de que las personas tengan contacto con el portugués, insisto también, Ujú. que hay una reivindicación antigua y un artículo que escribí hace mucho tiempo, lenguas ibéricas se Sí, mira, y puede hace estudiar. poco en el Instituto Cervantes se hizo bueno, una serie de ponencias y debates y mesas sobre la intercomprensión. Era en sentido amplio de lenguas románicas o de lenguas en general,
Pero claro, se tocaban todos esos asuntos que nosotros hemos tocado, y evidentemente yo creo que esto también está ganando peso académico, cada vez hay más bibliografía, cada vez hay más manuales en general de la intercomprensión. El propio Sergio es uno de los que más se ha aventurado a hacer cursos, incluso Sí, aquel sí, de la sí. OEI en nuestro YouTube. Hay todo un camino que se puede recorrer que puede integrar Pero el para salir de lo portugués y otras lenguas anecdótico, ibéricas. es importante todo esto que comentas, pero para salir de lo anecdótico un poco o Sí, tiene que ir a lo concreto, ¿no? del nicho, para salir del nicho, que es el portugués y el español y la intercomprensión. Que por cierto, yo voy a hacer, estoy promoviendo ahora mismo, lo comento un poco porque ha venido a cuento, un programa europeo dentro del Erasmus que se llama eTwinning, es otro anglicismo, en el que vamos a tratar de trabajar la intercomprensión de lenguas latinas, incluyendo francés, con Ujú. tres institutos, uno de Madrid, otro de Rennes y otro de Portugal, aún por determinar, y en estos ámbitos siempre se tiende a usar el inglés. Entonces, vamos a tratar de construir algunas actividades en las que se trabaje la intercomprensión. Como hemos dicho, la intercomprensión no es una cuestión automática, ni de un Hay minuto. que trabajarla, Hay que tienes trabajarlo, técnica. no es de un minuto, pero sí merece la pena tratar de hacer algo. Y es verdad que el marco europeo, pues otra vez nos ofrece posibilidades, porque el marco europeo no está escrito, bueno, no está escrito, es que ni siquiera es oficial en inglés, es lengua de trabajo, pero no oficial. Entonces, es verdad que depende de las sociedades y las políticas. Aquí la política en España y en Madrid más concretamente ha sido optar únicamente por el inglés, por un bilingüismo y darle todo el protagonismo como lengua franca al inglés. Por eso comento, hay algunas de francés y alemán, sí que hay algunas cosas en Madrid, pero la política más potente que se podría hacer es implantar el portugués en la mayoría de las escuelas como una asignatura, como segunda lengua Sí, extranjera, a elegir con el y es francés. curioso cómo tiene evidentemente razones, pero una lingüística yo creo que hay muchos españoles, es verdad, que visitan Portugal, pero hay pocos residiendo y trabajando en Portugal. Evidentemente puede haber motivaciones económicas, y tal, pero yo creo que hay todavía esa barrera que no existe para el que visita, pero sí que existe para el que se quiere instalar. Yo creo que no, la gente no sí que lo sueña, lo de irse a Portugal, porque todo el mundo lo ha dicho alguna vez, ¿no? Pero no lo hace y algunos es también por esas, a lo mejor, También, barreras por autoimpuestas, eso, ¿no? bueno, a Brasil sí que le gusta, ¿no? Incluso esto, dice, cuando alguien se mete en un lío, dice, me voy para Brasil. Que también está, bueno, puede ser. Curiosamente, aquí en mi barrio, que es la ciudad de Los Ángeles, me crucé un día con un personaje que es el Dioni. Sí, 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 sí. Que precisamente robó un furgón, incluso le hizo una canción Sabina al robo y acabó yéndose a Brasil a hacerse una operación estética. Que Sí, sí, Portugal sí, es sí, verdad sí. que se aprende en gran medida sobre la marcha gracias a la intercomprensión. Y eso también puede frenar un poquito, pero la certificación y el nivel culto de la lengua pues tiene un gran recorrido a nivel profesional. Insisto, igual que lo puede tener, no igual, en otro orden y en otra dimensión, pero lo puede tener en catalán dentro de lo que es España. Mm. Porque es que, claro, el Sí, como catalán es alternativa otro, al pinganillo, porque claro, aquello pero la gente es ridículo. se lleva las manos a la cabeza cuando dicen, es que para aprobar una oposición en Cataluña tengo que tener el catalán. Pues estudialo. Que no es difícil, que no es difícil y te abres un mercado porque, claro, el catalán o valenciano, valenciano-catalán, algunos se pueden molestar mucho con esto, y balear, supone prácticamente un tercio de la oferta de empleo público de España. Y además es, bueno, el Una mayoritario, zona de costa que es deseable para mucha gente, ¿no? donde hay mucho Bueno, hay de crecimiento. todo, hay también interior, claro. Sí, también. Pero bueno, que hay mucho crecimiento, es muy atractivo.
y mucha gente pues le gustaría. Yo en mi campo de profesor, hay muchísimos profesores, porque el cuerpo de profesores es un cuerpo nacional y puedes pedir el traslado, pero a veces la barrera es el idioma, porque te requiere un nivel que se puede adquirir. Podemos tomar dos opciones, o patalear y decir que esto no me gusta y votar a vos, quizá, que tampoco cambia las cosas al final, o ser un poquito más abierto, y de ganancia cultural, pues que es aprender la otra lengua. Estábamos hablando del portugués al oeste y del catalán al este. En fin, es un tema que está ahí y que no nos hacen caso, y es verdad que la mentalidad madrileña siempre ha sido, y castellana central, desgraciadamente, ha sido despreciar, de alguna manera, a las lenguas ibéricas periféricas, en las que se puede incluir perfectamente el portugués, porque tenemos el gallego. Y la cuestión ha sido decir, bueno, sí, sí, nos gustan las lenguas, pero el inglés, porque esa es la que está al nivel del castellano. Las otras son lenguas un poco inferiores. Y, en fin, es una crítica un poco dura, que en este caso puedo hacer, porque yo formo parte de la sociedad madrileña. Sí, no. A ver, yo creo que hay cosas de fonética y de oído que sí que se pueden trabajar más. Y bueno, y gracias también a ahora, por ejemplo, los grandes plataformas digitales, también podemos ver las Sí, autonómicas y por lo menos estar en mayor exposición. Y ahora y también refuerzo la idea de que se tenga que ver RTP y, por ejemplo, canales también brasileños, angoleños, ¿por qué no? Porque claro, uno de las grandes trabas es la de amoldar el oído castellano, que es el oído vasco, ¿no? De las cinco vocales, y eso se tiene que hacer con exposición, un poco forzada, un poco optativa, en colegios, en televisión y por todas las vías posibles, porque Internet es verdad que ahora está en manos de la gente, pero claro, con la inercia del día a día tampoco, pues sí, a veces se encontrarán cosas por las redes sociales, porque ahora las redes sociales y cuidado, porque ahora también las redes sociales te hacen traducciones automáticas y dentro de poco habrá sí, bien. doblaje simultáneo. Es verdad que los idiomas en el futuro será algo más relativo, pero hasta llegar al punto máximo, creo que la intercomprensión será un camino Por súper eso útil. el lugar es la escuela, porque en la escuela, aparte del aprendizaje directo de la lengua, pues incluye elementos culturales, elementos panlatinistas, que esto también está trabajado por los lingüistas, y el lugar, creo, es la escuela, en donde la Sí, 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 presencia sí. es nula en Madrid. Sí, y fíjate que yo he visto a gente, pues eso, que veo con camisetas de equipos de Portugal, cosas que me indican, o alguna conversación sí que he oído por la calle, no solo de brasileños, que es bastante más frecuente, pero también de portugueses, lo he escuchado yo por mi barrio en Aluche. Y bueno, esa propia emigración de estos países también puede ayudar, si ya ha adquirido este idioma y está en clase, pues podría ayudar también Y claro, pues eso, claro. como un trabajo de lector, ¿no? O algo así, se tiene que aprovechar esos activos que recibimos, ¿no? De Sí, fuera, ¿no? O efectivamente, padres que están aquí, ¿no? Cosas así, efectivamente, ¿no? efectivamente. Eso es otra cuestión en barrios como Carabanchel, o en zonas que hay una concentración más o menos potente, y evitar también que los lusófonos tiendan los descendientes de lusófonos, los hijos, tiendan a olvidar su propia lengua de Claro. herencia, ¿no? Que las lenguas suman, no necesitas sustituir una por otra, ¿no? Claro, no, en el caso del portugués, suma totalmente, porque es un idioma latino, y a partir de ahí enriquece tu propio vocabulario en castellano. Yo siempre lo Mm, cuento, desde que aprendí portugués incluí varias expresiones del portugués a mi día a día mm. en castellano, porque son palabras que son las mismas, pero que se utilizan más frecuentemente en el portugués, y me pareció que eran más expresivas. O sea, era por una cuestión de que estaba ganando expresividad. En fin, bueno, es un elemento cultural que es interesante, y ya, por no repetirme mucho más, la propuesta concreta es esa: 2 horas a la semana, de primera a cuarto de la ESO,
creo que se ganaría muchísimo, que tiene todo tipo de ventajas. Y bueno, porque también el tiempo es escaso, es verdad que dentro de la escuela pues aprenden muchas, se entran en materias de muy diferente índole, que si hacemos una comparativa vemos que el portugués podría aportar algo diferente y algo más también. Bueno, pues Bueno, pues lo dejamos aquí mismo. fenomenal. Hemos completado este sexto Ya me he quedado con capítulo. ganas de hablar más incluso, o sea que buena señal. Sí, no, Porque, esto se trata de fomentar el debate entre, bueno, el mundo del activismo iberista, pero también de lusófilos y gente interesada en todos estos temas en general, de geopolítica, de, bueno, europeísmo o iberoamericanismo o el mundo de la educación, como ha sido este programa. Y seguiremos debatiendo con ese iberismo metodológico, ¿no? Con un criterio conjunto y comparado ibérico. Y nos vemos el próximo mes en el siguiente con Exaun. No, con Exaun es todas las semanas. En el siguiente Perspectiva Ibérica. bueno, que a lo mejor traemos algún invitado, sí, 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 de vez en cuando, cuando nos dejan, pues traemos. Un abrazo a todos.